COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones, como todos los viernes, con nuestros dos panelistas estables, invitados, Rigoberto Figueroa y Claudio Lara. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo van ustedes? Todo bien por acá, Juan Pablo. Gran abrazo para Magallanes. Bien helados estamos por acá. Hemos tenido hartos problemas con las heladas, con el agua, con estallan las cañerías y que no las tienes bien aisladas. Hemos visto Aguas Magallanes, cómo ha estado salvando ahí la situación, pero bien complicado, bastante helado, no con mucha nieve, como se esperaría, pero sí con harto frío. Pero bueno, es un clásico de esta zona austral. Para los que somos de acá y los que ya llevan un tiempo saben de que no es ninguna rareza. Lo que sí fue una rareza fue lo que pasó estos últimos días, esta votación por el 10%. Nosotros en el programa anterior dijimos que iba a ser algo muy apretado, estábamos viendo cómo se conseguía ese voto 26, pero finalmente fueron bastante más votos. Hubo varios senadores del gobierno, de la coalición que hoy día está al mando del país, que finalmente se dieron vuelta, que votaron a favor, y después en la Cámara de Diputados finalmente ya se produce una debacle y nadie sabe cómo se dan esos números, pero finalmente son los que tenemos. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Festejaron, no festejaron? ¿Cantaron el himno nacional? ¿Qué hicieron? ¿Salieron a trolear? ¿Salieron a gritar? ¿Qué hicieron, muchachos? Cuéntame, Claudio, partamos contigo. Y yo comparto contigo. Yo pensé que en el Senado la cosa iba a estar más apretada, pero también sabía que si pasaban en el Senado se iba a ratificar un poco lo que ya había pasado en la Cámara de Diputados en el último trámite, pero tampoco me esperé que hubiese tanta holgura en esa última votación. De hecho, me llamó mucho la atención todos esos senadores que se abstuvieron y que después iban a votar por estando a favor del 10%, lo que acentúa un poco más lo que hemos conversado en varios programas, Juan Pablo y Rigo, el tema de esta crisis interna que tiene la coalición de gobierno, la coalición oficialista que es Chile Vamos, donde hace, si no me equivoco, una semana atrás tuvimos al presidente de Evópoli enviando una carta a toda la ciudadanía anunciando su renuncia de la presidencia del partido y invitando un poco a renunciar a los otros dos, y esa carta pasó colada, pues la verdad ni Desbordes ni Jacqueline Van Rieselbergher lo tomaron muy en consideración, y la crisis sí, al final el tema es una rencilla interna que se nota mucho a la distancia entre la parte dura de la UDI y el mundo más progresista, en realidad mal llamado progresista, pero el mundo más tirado, más moderado, más tirado al centro, que representa Evópoli. Y eso le está pegando hace rato al gobierno. Y también se acentúa esa crisis porque dos de los principales ministros que tenían la tarea específica de ir a negociar y a convencer a los parlamentarios de que este proyecto era un mal proyecto, fracasaron. Tanto Blumel desde Interior como Briones en Hacienda no pudieron realizar el cometido que les encargó el presidente Piñera y el jefe de los asesores, que es Cristian Larroulet. Entonces ahí también está hipotecado también este capital político que tienen las caras nuevas de la derecha, y que la UDI hace rato está pidiendo esas cabezas, y hay que ver qué pasa. De momento no se siente ambiente que venga un cambio de gabinete, pero de que la crisis en la UDI sigue creciendo, vaya que lo está. Sí, Rigoberto, con respecto a lo que comentaba un poco Claudio, esta renuncia del presidente de Evópoli fue en un mal momento. Todos pensamos que quizás podría haber esperado un poco más. Obviamente estaba el tema de la votación, estaba el tema de si salía o no salía, y la agenda mediática lo iba a ocupar eso. Pasó, como diríamos en chileno, sin pena ni gloria finalmente la renuncia. Si es que uno revisaba los diarios electrónicos y las noticias, estuvo un par de horas arriba, y de ahí después obviamente se le fueron comiendo los otros acontecimientos. ¿Crees que fue una jugada política inteligente, Rigoberto? Y también, ¿cómo viviste esta victoria para la mayoría de la gente que estaba efectivamente en favor de este retiro del 10%? Sí, bueno, para referirme a la primera parte, yo en realidad no entiendo el olfato político para haber renunciado en ese momento. Como dices tú, no tuvo ninguna importancia, no tuvo una preponderancia ni en los medios ni en ninguna parte, y no sé si fue como un desgaste personal. A mí me tinca más como un desgaste personal del mismo presidente de Evópoli,
yo en realidad no sabría hacer esa como bajada, pero en realidad tampoco le quiero dar mucho tiempo a eso. Ahora pasando... Tampoco. No, nadie. Tampoco, porque no tiene mucha pregunta. Ahora bien, yo quería hacer un análisis, haciendo una recapitulación de lo que ya habíamos venido hablando. Primero, ¿se acuerdan que tendrán los votos en la Cámara de Diputados, estarán los votos para que este proyecto pase? Estábamos ahí medio dudosos, Claudio decía que sí, yo decía que no, y ahí tuvimos una pequeña disrupción, pero finalmente pasó, y después ya se sabía que estaba en la carta de los 24 en el Senado, que ya iban a votar que sí. El 25º voto creo que fue Moreira, ya se confirmó la semana, y después luego el 26, y luego creo que fueron 29 votos quizás. Pero fue una derrota gigantesca para el gobierno, pero gigantesca, fue una goleada, pero categórica. Se va a recordar el 7-1 a Brasil en el Mundial de 2014 por Alemania, el 7-0 de Chile a México en la Copa América, y Piñera derrotado por su propia coalición ahora en las dos cámaras, no pudiendo aglutinar nada, los ministros, como decía Claudio, no pudiendo revertir, ni siquiera con el lobby que trataron de hacer en pasillo, no pudieron hacer nada. Claudio quería decir algo, creo. Es que es muy importante lo que está diciendo Rigo, porque, muy cortito, Rigo, no hay evidencia en la historia republicana del país de una votación de estas características, donde tu misma bancada te cierra la puerta en contra. Yo no recuerdo un presidente que haya tenido este tipo de rebelión interna en el legislativo como para que le digan que no. Eso habla de que se está hundiendo el barco y están todos tirándose con los botes salvavidas. Se está quedando Piñera solo. Claro, y el presidente está en una soledad absoluta, o sea, y eso también yo creo que lo teníamos que hablar un poco más adelante, quizás ahora en el tema que venga, pero los comunicados que mandó hoy día, una derrota total, desmintiéndose, no tiene comparación en ningún otro punto de la historia. Y claro, o sea, nosotros también hemos hablado que tenemos un sistema hiperpresidencialista, donde el presidente tiene una gran preponderancia, que él puede vetar proyectos, por él tiene que pasar las decisiones del presupuesto, y más encima teniendo como esos quórums que son casi imposibles de hacer, que nuestra constitución te lo amarra para que nunca tengas la mayoría, que un tercio pueda vetar al otro, y ni siquiera ahora tiene, ni siquiera la herramienta de la constitución del 80, que es tramposa, tuvo el peso para hacer un resquicio y finalmente salvar a Piñera. Nada lo salva, es como nuestro presidente encargado. ¿Se acuerdan del presidente Juan Guaidó en Venezuela, que es como un presidente encargado? Lo tenemos como de adorno, ¿sí? Porque hay un parlamentarismo de facto, y nuestro presidente no saca ningún proyecto. El otro día, cuando sacó la ley de infancia, creo que de cuidado era, la primera pregunta que le hacen era como, oiga, presidente, ¿y su derrota política? ¿Qué va a decir de su derrota política más grande en el Parlamento? Nosotros siempre tratamos de promulgar esto y reformar la AFP, reformar el sistema de pensiones, pero era obviamente que una derrota tan grande que no la hizo, ni siquiera salió hoy día. Hoy día se supone que iba a salir en un comunicado a las 2:30 de la tarde para decir que promulgaba el 10% del retiro de la AFP, y no salió. Mandó un comunicado escueto, 2 párrafos, a las 6:30 de la tarde, que luego fue corregido y es un párrafo. Eso también yo creo que es un análisis. Pero no sé qué opina ahí ustedes, chiquillos, Pablo. Ahora, el tema es que todos decían, va a sucumbir a la presión social. La presión social es inconmensurable. Parlamentarios le escribían y le decían, presidente, por favor, no tome la decisión del veto, no vayamos al Tribunal Constitucional, o si no, el país se va a prender, se va a incendiar. Hubo una campaña también de bastante miedo. La pregunta finalmente es, ahora a la vuelta de la esquina tenemos el plebiscito. Ya hoy día aparecieron las últimas informaciones, que el plebiscito para cualquiera, yo creo que los tres concordamos de que es más o menos una carrera ganada. Nadie piensa de que la prueba hoy día no vaya a ganar. Ahora la consulta es cuál es la modalidad que vamos a tener. Pero la pregunta también que les digo es, ¿qué le queda hoy día al presidente Piñera? ¿Le queda finalmente tratar de hacer lo que también hicieron algunos parlamentarios, de que es subirse al carro de la victoria y tratar desde ahí, vociferar desde arriba y tratar de mimetizarse con el resto de la gente?
pensando también en de que seguramente cualquier parlamentario que es de derecha, o que principalmente de la UDI, el día de mañana, por haber cambiado su votación, no creo que logre acceder a otro electorado, ¿no es cierto?, para que vote por ellos, si es que se mueven dentro de la misma coalición, o incluso si van de independientes. No sé cómo ustedes ven también eso. Los que lo hicieron para dormir tranquilos, lo hicieron para tratar de pasar a la historia como que votaron a favor, o finalmente creen que hay un cálculo electoral finalmente detrás de esto. Y también cómo ven la imagen del presidente con esta otra derrota que se viene a la vuelta de la esquina, que lo más probable es que sea el tema del plebiscito el 25 de octubre. Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo con la última parte. Todo tiene un cálculo electoral aquí, no hay ninguna puntada sin hilo por parte de las personas que votaron. Y lo quiero ejemplificar en alguna medida con lo que pasa con el senador Moreira. El senador Moreira, como tú bien dices, no está buscando un nuevo electorado. En épocas de deslegitimación de la política y de desafección por los partidos políticos, lo que los representantes buscan es conservar el electorado que ya tenía y que se les iba fugando. De hecho, Moreira siempre lo ha dicho, él tiene un voto evangélico muy sólido que le ha permitido mantenerse por años como parlamentario. Pero ahora, con el tema de la ley que prohíbe la reelección o volver a postularse a los cargos, yo tengo mis dudas si es que Moreira tiene algún tope, pero lo más probable es que lo tenga. Pero si lo tiene, él no va a poder volver a participar. ¿Y cuál es su jugada? Él tiene un hermano en la Cámara de Diputados y él está buscando también potenciar la figura política de su hermana, porque de alguna u otra manera les va a permitir, siendo un actor que va a poder generar lobby desde el Parlamento, y él tiene que cuidar, porque los votos hoy en día está más que comprobado que no se traspasan, los votos se tienen que ganar. Y él de alguna manera está tratando de pasarle los votos al hermano para que continúe un poco el legado que ellos se mueven dentro de la tradición del centro derecha que quizás la familia Moreira profesa. Ellos también son muy vinculados a la familia militar, muy identificados con la dictadura de Pinochet, entonces lo han manifestado abiertamente en medios de comunicación. Y lo que ellos buscaban, si bien pueden tener todos los motivos legítimos de decir que el voto era por la voluntad del pueblo, por lo que necesita el pueblo, ellos también están tratando de cuidar un capital político que se les viene fugando hace rato. Y esta cosa no solamente pasa en la derecha, sino que está pasando en la centroizquierda, en la izquierda. La gente hace un tiempo atrás veía al Frente Amplio como una gran opción de cambio. Hoy en día el Frente Amplio son un grupo de cabros que no tienen capacidad de ponerse de acuerdo y por el más mínimo cosa se ponen a pelear. Entonces la gente, con cada vez que se está metiendo en política, está tomando las cosas más en serio, está viendo que los partidos políticos no son una propuesta seria, y eso es el capital político que ellos están cuidando. Por eso se viene un proceso de reinvención de los partidos, y aquí lo hemos hablado muchas veces. Se va a mover, va a evolucionar el sistema de partidos. No sé si vamos a llegar a los 3/3, quizás sí, a lo mejor el centro se va a volver a poner sólido con la fuga de Bópoli, con la prosperidad de Ciudadanos y la fuga de algunos demócratas cristianos. Pero no lo sé, son cosas que tienen que ocurrir para que podamos describirlas. La verdad, estos fenómenos es muy difícil predecirlos porque no tienes indicadores para medirlos. Cada momento histórico es distinto del otro, entonces lo que habrá pasado hace 50 años atrás no necesariamente se va a replicar ahora, etcétera. Hay un montón de cosas que se vienen muy entretenidas a nivel de la politología y que vale la pena mirar. Pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Juan Pablo, los políticos están cuidando su capital, están tratando de no perder esos poquitos pedazos de torta que le quedan y cuidarlos con todo, porque se vienen momentos de elecciones bien importantes. El calendario de elecciones es bien largo. Tenemos el plebiscito, tenemos las municipales, tenemos los gobernadores regionales y a la vuelta de la esquina nuevamente la presidencial. Entonces yo no sé si en nuestra historia republicana hemos tenido un par de años tan cargados con votaciones históricas tan importantes. Ahí seguramente Rigo nos puede complementar eso. Pero por ahí va la cosa. Sí, para recordarte un poco la misma consulta que Claudio, pero también argumentando con respecto y colgándome lo que decía Claudio con esto de que cuidar el capital político que se tiene, cuidar este voto, realmente la gente que votó por ti, la gente que te creyó, la gente que esperaba y veía en ti un plan de gobierno que podía ser factible y que les podía hacer cómodos también para ellos. Y finalmente, no sé si a ustedes les queda la sensación de que el presidente Piñera finalmente lo que hizo en este segundo mandato principalmente fue alejarse de ese electorado que finalmente votó por él, porque quizás la derecha más dura lo que siempre pidió fue más mano dura con la delincuencia, terminar con la puerta giratoria, quizás más represión en el mismo tema del estallido social, quizás más restricciones también con el tema de la pandemia, y quizás tomar en temas valóricos como el aborto o como otros temas posturas más duras, que aunque perdieran, le iba a significar
afianzar, ¿no es cierto?, y lograr esta fidelización de ese público que finalmente dice este gobierno de derecha está pensando como pensamos nosotros. Entonces, Rigoberto, un poco, si tú ves también eso de que esta viraje hacia el centro del presidente Piñera también y de su equipo, finalmente lo que hizo también fue desestabilizarlo porque no quedaba bien ni con uno ni con otro. A ver, para empezar, complementando también lo que decía Claudio, los nichos políticos son de votantes que también han cambiado. Y por lo tanto, como las personas han cambiado, la sociedad cambió, los políticos también se tienen que adaptar a eso, a sus votantes que son de siempre, se tienen que adaptar también a sus nuevos requerimientos, a los nuevos requerimientos que tienen las personas. Eso por una parte. Ahora, lo que planteas, Juan Pablo, de por qué, en realidad me está diciendo casi como por qué le estalló esto a la derecha y a Piñera. Si, no sé, los otros gobiernos como que habían pasado volado, habían sorteado estas crisis, y es porque en realidad todo llegó a un punto recordemos que esto llegó por un punto de ebullición que en realidad, claro, la gestión de Piñera es como un poco más empresarial y un poco más del garrote, entonces es como ya alíñense el orden social, quiero que trabajen, quiero que hagan esto, quiero que hagan lo otro, pero finalmente son medidas que cada vez iban acogotando más a la querida clase media que está en el discurso de Piñera. O sea, la clase media finalmente era una masa de gente muy pobre que finalmente la fuiste acogotando, subiéndole todas las cuentas y finalmente le hace una vida imposible de vivir. O sea, recordemos por qué subieron los 30 pesos del metro. Lo que explicaba la ministra Gloria Hood en ese momento era porque una mesa técnica lo había decretado y así era como que se movía solo. Entonces la mesa técnica había decretado después de todas las alzas que tenía que subirse el 30 pesos porque y explicaciones técnicas para esto, porque vienen asociados estos costos, entonces esta mesa decide y el IPC y no sé qué cosa, pero lo que no entienden ellos, y acá viene la segunda lectura, es de esas medidas técnicas, esas medidas bien tecnócratas y como empresariales, gerenciales, se desconectan totalmente de la realidad y de las necesidades de las personas. Entonces, de esa desconexión matriz que tiene Piñera y de esas medidas que son tecnocráticas, explotó todo y no podían explicarlo. O sea, los 30 pesos finalmente fueron es como la explicación de tener un conciliábulo de expertos que te dicen, no, los expertos saben más que usted, así que ahora tienen que pagar más. Esa desconexión total del mundo es como de la Edad Media, los conciliábulos de los sabios que sabían, los expertos que saben por ti. Finalmente la gente explotó porque eso no tiene un sentido común de decir, mira, pero mi sueldo cada vez está más bajo y las cuentas van cada vez más arriba. Y esa desconexión primordial es la que finalmente desenfoca todo esto, que tiene desconectada a la sociedad, tiene desconectada a la economía y tiene desconectado al mundo político. Pero Rigo, a lo que yo veo un poco es que cuando la gente habla que está desconectado de la sociedad, ya entendemos a qué se refiere, pero efectivamente en algún momento tenía el presidente Piñera 35%, 40% de personas que votaron por él, ¿no es cierto? Tenía un porcentaje de esa gente. Mi pregunta es ¿por qué se desconecta de esos? Porque finalmente si yo hubiera seguido con un discurso duro, todos sabemos cómo piensa la derecha dura en el país y qué es lo que hay que hacer para darles en el gusto. Es lo mismo que si es que tuviéramos un gobierno de una izquierda más dura, todos sabemos cuáles son los puntos sobre las IES que hay que colocar para que te aplaudan y qué hay que hacer para que te abucheen. Entonces, si es que empieza a ver que empieza a perder tanto terreno, mi consulta es por qué por último no se tiró más a la derecha y finalmente dice, prefiero quedar con un 20, un 18%, porque 5 o 6 significa que hoy día, ¿quiénes están con él? Ya vimos en el Parlamento nadie, ni siquiera los que están con él. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento se produce este quiebre? ¿Dónde lo ven ustedes de que efectivamente se pierde la absoluta legitimidad del gobierno porque ya ni siquiera estos lo ven? Puede ser, por ejemplo, con casos como lo de Punta Peuco, puede ser con casos como ese tipo, me refiero de otros hechos que de repente quedan mucho más allá y que finalmente hace que vaya perdiendo 8%, 10%, 5%. Rigoberto. Sí, no, cortito solo para responderte, lo que pasa es que yo creo que la lectura post 18 de octubre ya cambiaron todos esos capitales. Yo creo que ni siquiera podías aferrarte a un discurso duro de derecha, aunque lo quisieras instalar. O sea, y de hecho Piñera lo hizo, como diciendo, vamos a todos estos vándalos que quemaron el metro. Esa fue la primera lectura, o sea, el discurso duro de la derecha salió, pero no resultó.
porque ya todo se te desbordó, los capitales, y en realidad las necesidades fueron por otro lado, ya no te juegan lo mismo. Y como cambió esa estructura social, los votantes también cambiaron y por eso se están dando ahora nuevas luchas por esa capitalización de ese nuevo voto y de la nueva sociedad que ya emergió. No sé qué opina Claudio alrededor con el mismo tema. Claudio, eso que dice Rigoberto, ese nuevo voto, ¿para dónde va a ir? Ahora tenemos el plebiscito y en el plebiscito están todos más o menos cuadrados con eso. Pero tú decías, viene una larga carrera de elecciones y la pregunta es hoy día, ¿hacia dónde debe apuntar un candidato? ¿Cuáles son los puntos que debería tocar para tratar de llegar a ese electorado hoy día nuevo, que es el que comenta Rigoberto? Sí, tiendo a pensar que va a haber una oportunidad bien interesante para los candidatos independientes, para aquellos candidatos independientes que no necesariamente se identifican con algún colectivo político, sino que más bien representan ideas o intereses particulares de un territorio determinado. Siento que esos candidatos van a tener una muy buena vitrina para poder ser más competitivos, porque el sistema de partidos originalmente lo que hacía era cerrar en medio de estos bloques, estos grandes partidos que existían. De alguna otra manera se pudo meter el Frente Amplio, pero me está dando alergia, perdón. Se pudo meter el Frente Amplio, pero lo que la invitación que hay ahora es que estos candidatos independientes puedan tomar partido de eso, porque hoy en día la ciudadanía se está empoderando con temas sociales, con temas políticos, tiene mucha más opinión, sabe que el voto es una herramienta muy importante para cambiar cosas, pero aún así no tiene compromiso ni identificación con los partidos políticos que ya existen. Entonces ese mismo hecho va a generar una ventana de oportunidad, como se llama en teoría política, de que candidatos que no tengan una historia partidaria y que lo respalde puedan meterse de manera competitiva a participar. Yo siento que en las elecciones más territoriales se va a notar eso, en los municipios, en las elecciones de gobernadores regionales, que por qué no, pero por sobre todo los parlamentarios. Yo siento que la cantidad de parlamentarios desafiantes independientes que vamos a tener, desafiante se llama al que le compite al que está en el cargo. Esa cantidad de candidatos desafiantes independientes va a aumentar considerablemente. ¿Por qué? Porque estamos también entrando en una era de la tecnología, de los medios de comunicación digitales, en donde ya no vas a necesitar grandes cantidades de dinero para hacer una campaña, sino que también si tienes una buena estrategia de redes y medios, vas a poder hacer una campaña quizás con un tercio de la plata que antes necesitabas. Te lo pongo en palabras sencillas. A Giorgio Jackson le costó más de 80 millones de pesos su candidatura. Hoy en día puede ser competitivo con menos plata que eso. Sí, es probable que lo que dices tú sea una diferenciación en estas elecciones. Nos queda un minuto, así que en esta vez no va a ser un sí o un no, sino que va a ser dedo para arriba o dedo para abajo, con respecto al programa del gobierno paso a paso. Rigoberto, dedo para arriba o dedo para abajo. Claudio. Bueno, terminamos el programa con 2 dedos para abajo. El día lunes vamos a conversar del paso a paso para ver bien qué es lo que está pasando, porque efectivamente hay voces críticas que nuevamente salieron a decir de que esto podría ser una pésima idea de hacerlo comuna por comuna y que en Santiago principalmente podría traer grandes problemas. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Rigoberto. Muchas gracias, Claudio. Para la gente que nos está viendo, que tenga un buen fin de semana. Recuerde, está muy helado, así que ojalá no tenga ningún problema con su agua, y si es así, fuerza a todos, porque es complejo, chicos, se los digo, Rigoberto y Claudio. Saludos a Franco, que está en los controles, y nos vemos el día lunes con otro especial COVID-19 en la emergencia.